Mi nombre es Alejandro Gómez Maldonado. Tengo la función de notario público. Cuando va uno a hacer un testamento, hay muchísimas preguntas que le hacen a uno. Como por ejemplo, ¿cuáles son los bienes de los cuales puedo disponer? Pues de los que soy dueño. ¿Cómo estoy casado? ¿Bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de bienes? Si estoy casado bajo el régimen de separación de bienes, todos los bienes que se encuentren a mi nombre, soy el absoluto propietario. Pero ¿qué sucede cuando estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal? Tengo que dejar perfectamente establecido que esos bienes que están a mi nombre o que están a nombre de mi esposa, somos dueños los dos, aunque aparezcamos solamente como dueños cualquiera de nosotros. Siempre somos dueños los dos en proporción de un 50%. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo disponer de ese 50%? ¿Qué es lo que puede disponer mi esposa? Su 50%. Y luego me pregunto, ¿cómo voy a disponer de ese 50% que me corresponde? Y hago el análisis y la reflexión y digo, se los voy a disponer mi 50% a favor de mis 2 hijos, de mis 3 hijos. ¿Y qué es lo que sucedería si yo fallezco? Pues mi 50% quedaría dispuesto a favor de mis 2 o de mis 3 hijos, tomando en cuenta que mi esposa es dueña del otro 50%, entonces dejo perfectamente establecido, el 50% de la propiedad de la casa donde yo vivo es propiedad de mi esposa, el otro 50% va a ser propiedad de mis hijos. ¿Por qué? Porque yo lo estoy disponiendo de esa manera. Por lo tanto, si hay la necesidad de que mi esposa quisiera vender la propiedad, pues tendría que recurrir y tener que decirle, hijos míos, yo quisiera vender la propiedad. Y le van a contestar sus hijos, sí mamá, te firmamos la escritura. O a lo mejor le dicen lo contrario. Luego me preguntan, ¿qué podríamos hacer? Pues a lo mejor lo adecuado sería lo siguiente. Esto está sujeto a la confianza que exista entre los esposos. Pero la verdad que lo recomendable es de que usted diga, dispongo de esos derechos que tengo derivados de mi sociedad conyugal a favor de mi esposa o a favor de mi esposo. Cuando yo fallezco o fallezca mi esposa, nos vamos a convertir en dueños del 100%. ¿Quién? Pues nosotros. ¿Y qué es lo que voy a disponer en mi testamento? Para el caso de que mi esposo o de que mi esposa fallezca antes que yo, conjuntamente conmigo mismo, como pudiera ser, por ejemplo, en un accidente, o bien de que yo no aceptara la herencia, entonces voy a disponer de esos porcentajes que me corresponde a favor de quién, a favor de mis hijos. ¿Y de qué manera? Pues en partes iguales. ¿Y qué es lo que sucedería si alguno de mis hijos también se encontrara en la misma hipótesis, en el mismo presupuesto, en el sentido de que llegara a fallecer antes que el testador y habiendo fallecido también su cónyuge, o que falleciera conjuntamente, como mencioné anteriormente, tratándose de algún accidente? Pues entonces yo dejaría dispuesto que esa parte que le correspondiera al que se encontrara en ese evento, en esa hipótesis, la heredarían los descendientes de mis hijos, esto es, mis nietos, por partes iguales y con el derecho de acrecer. Esto significaría de que si quedan como herederos ya mis nietos, y también se presentara esa hipótesis, la parte que le correspondería al que faltara acrecentará al otro. Y me pregunto, ¿y qué sucedería si alguno de mis descendientes, de mis hijos, no tuviera descendientes? Entonces yo le sugiero que deje usted establecido que esa parte acrecentará a la de los otros herederos por partes iguales, recibiéndolo por cabeza o por estirpe. Considero que es una de las formas en el cual puede uno disponer de los bienes, dejando con toda precisión y con claridad. Pero claro, el que tiene la decisión es usted. Usted es el que convive
con su esposo o con su esposa, y eso le va a determinar la total confianza que se pueda tener.